irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Bienvenidos a la pastela, la primera parte de la pastela que vamos a dedicar al Museo Nacional de Bellas Artes. Y como vamos a ver, esta es una pastela extendida. Ahora me voy a dedicar más tiempo a la pastela y todavía no sé cuánto va a durar, pero va a durar más. Una novedad que la Argentina está atravesando una de las peores crisis de su historia, y esto no tiene que ver con ningún gobierno en particular, sino con una desintegración del contrato social que viene ocurriendo desde hace por lo menos 50 años. Digo, como para no meternos en debates que nos saquen de los objetivos de esta pastela y de el repensar el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es en esta desintegración del contrato social en donde no solamente las instituciones que van desde la familia hasta la política, hasta las instituciones culturales, comienzan a perder el rumbo. Y yo creo que este es el caso del Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, en una sociedad que ha sido sometida en los últimos 50 años a una guerra civil encubierta, a un despliegue del terrorismo de Estado, donde el aparato del Estado fue usado sistemáticamente en contra de sus propios ciudadanos, y desde la transición democrática, la instauración de lo que podríamos a esta altura llamar una cleptocracia, el Museo Nacional de Bellas Artes yo creo que es un espacio en el cual nosotros podemos comenzar a repensarnos desde nuestra propia génesis. Es decir, el Museo Nacional de Bellas Artes, como todo museo insignia, tiene el ADN de nuestra sociedad. Pero para poder mirarnos en ese espejo, para poder reconocernos en ese ADN, tenemos que mirar a las obras de arte, y para poder hacer esto tenemos que limpiar el panorama de supuestos expertos que proyectan la visión que tenemos hoy de la política y de la realidad y de las relaciones humanas a la lectura de la generación del 80, o la forma que tenemos hoy de entender el arte, que no es la misma forma en la que se entendía el arte en el centenario. Es por esto, con gran placer, que ponemos primera, pasamos yo creo que a otro nivel de las pastelas. Yo creo que ahora me siento mucho más contento, mucho más cómodo, porque tengo mucho más tiempo y puedo concentrarme en llevar, es decir, ya nos conocemos y podemos empezar a empujar la pelota hacia lugares mucho más profundos, y yo creo que vamos a hacer historia cultural juntos. Empezamos. Los museos nacionales, tanto en la Argentina como en el mundo, han tenido un rol fundamental como instrumento de integración social y política. Sin embargo, este rol se ha desdibujado aquí y allá. Hace poco, en The Peel, la versión en inglés de La Pastela, me refería a la muestra de Alexander McQueen en el Metropolitan Museum de New York como un ejemplo de la excesiva influencia del mundo corporativo, en este caso Vogue, en la persona de Anne Wintour, su directora, su editora en jefe, en una institución que era mucho más que un par de galas por año con Kim Kardashian y Kanye West. Mientras en todo el mundo la crítica de arte parece incomodarse ante el tipo de preguntas que nosotros venimos haciéndonos aquí, creo que es el rol de la pastela ir a contracorriente para poder pensar mejor el presente a través de nuestro arte. Lo cierto es que en el mundo los museos nacionales aparecen históricamente en momentos en los que el contrato social necesita ser reforzado. A través de la historia visual narrada dentro de museos como el Louvre, el Prado, el British Museum o el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, podemos entender cómo cada sociedad, en los primeros tres casos podemos hablar de imperios, han logrado mantenerse unidas. En tal sentido, yo diría que el primer gran museo nacional ha sido el Museo del Prado en Madrid.
Este museo es depositario directo de la colección real de Carlos V, Felipe II y sobre todo del jefe de Diego Velázquez, el más grande coleccionista de todos los tiempos, Felipe IV. Si bien la colección de los Habsburgo emerge para cristalizar la relación entre el Estado y la sangre real, definida entonces, siglo XVII, como gusto, lo cierto es que durante el reinado de Felipe IV, 1620 a 1670, el imperio español comienza a desintegrarse con la separación de Holanda, Flandes, Nápoles, Milán, Portugal y por muy poco Cataluña. Esto ocurre mientras galeones holandeses e ingleses atacaban las colonias y algunos virreyes dejaban de responder a Madrid, como fueron los casos de Nápoles, México y Perú. Es entonces cuando España, en tanto federación de reinos, debe ir aún más lejos y recurrir a la propaganda política y usar al arte como instrumento para la unión nacional. Es en esta época en la que Diego Velázquez convoca a los pintores españoles, Zurbarán, Pereda, Laino, entre otros, para decorar el Salón de los Reinos en el Palacio del Buen Retiro, luego transformado en el Museo del Prado. Allí los pintores españoles pintarán las victorias de Felipe IV alrededor del mundo y en una pintura en particular, llamada La Capitulación de Breda, de Diego Velázquez, también conocida como Las Lanzas, es muy difícil no asociar visualmente a las lanzas con los pinceles como instrumentos al servicio del imperio. En otras palabras, no se puede entender la labor de Velázquez para Felipe IV sin la necesidad de forjar una idea de lo español, usando a la pintura como un instrumento al servicio del Estado, puesto al lado, y yo diría a la altura, de las Fuerzas Armadas. Si pasamos a Francia, el Museo del Louvre tiene como origen la colección de Francisco I, cuando la corte aún estaba en Fontainebleau, para luego sumar la de los Borbones y finalmente las adquisiciones de la Revolución, que se cristalizan con fuerza con Napoleón Bonaparte. Pero no me interesa leer esto desde esa especie de telenovela que es la política, sino de cómo las imágenes se fueron transformando no solo en patrimonio, sino también en el emblema de la nación. Tomemos por ejemplo la Mona Lisa, que como es bien sabido es la obra de arte más francesa del mundo, que de hecho es italiana. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci se constituye en la pieza italiana más importante de la colección francesa, precisamente porque visualmente no es italiana, sino que es un híbrido internacional y potencialmente imperial. Como podemos ver, da Vinci mezcla un paisaje típicamente flamenco con el retrato de una mujer cuya pose adquiere asociaciones visuales inmediatas con la Virgen María. En términos de proximidad al plano pictórico, la Mona Lisa hace guiños en tanto ícono bizantino, pero también funciona como una erótica Venus de Tiziano o Giorgione. Es decir, el éxito de la Mona Lisa parece estar en su hibridez, en su indefinición, en esa suerte de negociación permanente e irresuelta entre lo mundano y lo sagrado, que nos deja flotando en un mar de preguntas sin respuestas. En este sentido, funciona como una especie de comodín. Y casualmente es el espacio que primero la monarquía parisina y luego el Estado moderno tratan de ocupar y cuyo trabajo es luego completado por la Revolución con la llegada de Napoleón. Es por esto que en el Louvre se plantea una continuidad trágica y muy francesa entre esta imagen mitad religiosa, mitad secular, y las alegorizaciones personificadas de las virtudes públicas, cuyo ejemplo culminante son la victoria de Samotracia, la Venus de Milo y, por supuesto, la libertad, igualdad y fraternidad de Eugène Delacroix, que es la obra culminante en la cual toda la narrativa histórica francesa termina. Allí no hay duda, la Marianne en la libertad es la libertad, y no hay margen para el disenso. Mientras el Museo del Prado da identidad a los empobrecidos y embrutecidos españoles de los últimos 2 siglos, mediante una conmemoración de las glorias del pasado imperial a través del coleccionista de Felipe II, Felipe IV durante el siglo de oro, el Louvre, como vemos, cuenta la historia de la emancipación del Estado, de la Iglesia, a través de la conformación de una idea de nación. Es en estos términos que quiero proponer nuestro debate sobre el Museo Nacional de Bellas Artes y hacer preguntas que muy poco se hicieron, ya que parece ser relegado al capricho de un director supervoluntarioso y a un grupo de coleccionistas que primero quisieron figurar, me refiero a Guerrico, Rovirano, Aristóbulo del Valle, y luego fueron forzados a ceder sus colecciones so pena de ser expropiadas, como sería el caso de las colecciones Santa Marina y Di Tella. Según entiendo, esta superposición de malentendidos terminó dejando al Museo Nacional de Bellas Artes en una suerte de limbo sin razón y sin función, y eso es lo que tenemos hoy. Yo creo que el Museo Nacional de Bellas Artes está en su peor momento.
Hace un mes comenzamos en la hora de la pastela el debate sobre la situación de los museos en la Argentina, con el caso del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires durante la administración del jefe de gobierno Mauricio Macri y la dirección de Victoria Norton. Allí veíamos que el tipo de arte que se privilegia es un arte de la blancura o del aislamiento privado, totalmente desconectado de su entorno social. A pesar de haber sido beneficiario de un incremento multimillonario de su presupuesto, el museo sigue paradójicamente cobrando entrada. Esto implica que aquellos que lo financian son los mismos que por financiarlo son excluidos. En el Museo de Macri, el contribuyente que no pertenece a la élite y es invitado a las inauguraciones gratis, debe pagar su entrada solo para ser excluido de un grupo de élite, amigos, que no solo exponen entre sí, caso de Diego Alexander, por ejemplo, sino que además exponen un tipo de obra disponible para aquel con fondos en las galerías comerciales. Los problemas del Museo Nacional de Bellas Artes bajo el interinato de mi sucesora en el cargo de subsecretario de Cultura, Marcela Cardillo, son múltiples y tienen que ver con la iluminación y presentación, programación, seguridad e higiene. Sin embargo, el hecho de que se haya aceptado la renuncia al director anterior, Guillermo Alonso, quien había ocupado ese cargo tras un concurso internacional, sin haber llamado inmediatamente otro concurso, habla del perfil de la gestión actual. Y esto nos lleva a la mayor ironía de un gobierno que se dice nacional y popular, que es el no haber sabido o podido poner al público la colección de arte argentino del siglo XX, que, dicho sea de paso, es el único siglo que la Argentina atravesó en su totalidad. La gestión Cardillo, imposibilitada por su falta de preparación de tomar el tipo de medidas que un museo nacional insignia demanda, se limitó a hacer recitales y poner en peligro el patrimonio del museo convirtiéndolo en un centro cultural. Como vemos, el problema tiene que ver con la falta de cuadros dirigentes con la experiencia y el conocimiento suficiente. Sin el más mínimo antecedente en gestión de museos, el desembarco de Cardillo es improvisado y violento. La presentación institucional que hace como directora del museo presenta, como podemos ver, serios problemas de sintaxis y en él usa el adjetivo fantástico para referirse a un pintor que era un equivalente del reportero de guerra en la Guerra del Paraguay como Cándido López. Se puede usar muchos adjetivos para referirse a Cándido López, pero fantástico ciertamente no. En esta pastela quiero demostrar cómo la responsabilidad de este desastre no es solo de la cleptócrata clase política, sino también de la falta de rigor de nuestros historiadores del arte. Sin embargo, esta pastela no pretende caer en la ya obvia crítica a la ignorancia de los gestores culturales del gobierno de Cristina Kirchner, ya que a esta altura eso es una obviedad, y no construye, sino que voy a preguntarme por qué parece ser tan difícil leer el ADN de nuestro Museo Nacional a través de su patrimonio. A la falta casi total de análisis visual del patrimonio, vamos a hacer algo que parece ser anatema en el mundo actual, que es poner la mirada en el arte para comenzar a entender quiénes somos y qué queremos y debemos hacer con lo que nos es propio. El principal problema que surge al querer hablar del patrimonio del Museo de Bellas Artes tiene que ver con la, diría yo, extremadamente problemática relación que tienen los argentinos con la relación entre lo privado y lo público, la propiedad privada y la propiedad pública. Por esto me refiero a la ideológicamente cargada forma en la que nos referimos a aquellos que supieron adquirir y donar sus colecciones al Museo Nacional, al modo en el que entendemos la filantropía y el mecenazgo. Pareció una suerte de demonización de aquellos grandes donantes y hasta cierto maltrato por parte de historiadores y periodistas culturales, con cierta influencia como Marcelo Pacheco, Laura Marosetti Costa, Alicia Arteaga y Ana Martínez Quijano. Es en esa confusión entre si es bueno o malo ser rico y culto en la Argentina, que toda una serie de malos entendidos parecen haber condicionado la posibilidad de mirar al arte del Museo Nacional de Bellas Artes por lo que realmente es. En el año 1893, el artista Eduardo Schiaffino, conjuntamente con Severo Rodríguez Echart, Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova, Graciano Mendilarazu, Ángel de la Valle y otros, crea el Ateneo de las Bellas Artes, entidad organizadora de las primeras exposiciones de arte argentino y desde donde se impulsa la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. En 1895, un decreto del presidente José Evaristo Uriburu crea el Museo Nacional de Bellas Artes a partir de dos donaciones fundacionales, la de Adriano Rossi y la de José Prudencio de Guerrico. Allí se designa como primer director al artista y conocer Eduardo Schiaffino, quien, según cuenta la página de internet de Bellas Artes, va a convertirse en el primer crítico e historiador del arte argentino.
A decir verdad, la creación del Museo de Bellas Artes debe insertarse en el contexto de la creación de la nación argentina a partir de 1853 y con la generación del 80. Toda nación con vocación cultural autónoma debía tener su propia pintura y escultura, y nuestra lejanía de los centros de la cultura mundial, lejanía geográfica, planteaba el problema de la formación de aquellos agentes productores, de nuestros propios artistas. En otras palabras, si la generación del 80 se proponía forjar la nación argentina, era necesario formar artistas argentinos que pintaran arte argentino, y para eso se necesitaba una colección de arte internacional con la que dichos artistas pudieran practicar y perfeccionarse. Tal es así que el Museo de Bellas Artes se inauguró el 25 de diciembre de 1896 en el edificio del Bon Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. En la ceremonia de apertura se le entregó a Schiaffino un diploma rubricado por sus colegas del Ateneo, en su abrumadora mayoría todos artistas. Como se puede ver, el Museo Nacional de Bellas Artes nace como un museo de artistas y de coleccionistas que ponen a disposición de los artistas sus colecciones para crear el arte nacional que los argentinos eventualmente disfrutarían. En una entrevista en el programa de radio El Editorial, conducido por la crítica de arte de ámbito financiero Ana Martínez Quijano y el galerista Daniel Abate, tiene lugar la siguiente conversación que quiero que escuchemos juntos. Hola. Hola. Marcelo Pacheco. ¿Quién es Marcelo Pacheco, Ana? Marcelo Pacheco es el historiador del arte por excelencia de la Argentina. A ver, contame un poco. Marcelo Pacheco trabajó en el Museo de Bellas Artes desde jovencísimo. Ajá. Y después fue curador del Malva durante varios años e hizo la colección de los 90 y simultáneamente escribió 2 libros acerca de coleccionismo que vale la pena leerlos en detalle porque son densos, pero la densidad, si la superas, te compensa con todo lo que te enteras acerca del arte argentino, cuestiones que nadie dice. El coleccionismo artístico en Buenos Aires, del Virreinato al Centenario. Marcelo Pacheco, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Recién te adelanté que me sorprendió llegar, no es una sorpresa, es la de siempre, llegar al Museo de Bellas Artes y encontrar la apología de la figura de Schiaffino, una figura que si bien tuvo sus momentos muy brillantes y que si bien, hizo mucho por el arte argentino y fue el primer director del Museo de Bellas Artes, tuvo también sus momentos oscuros, y sus momentos oscuros son los que yo descubrí en tu libro, sobre todo con el caso de Guerrico, ¿no? Sí, a mí me parece que en el caso de Schiaffino, digamos que no es el único caso, pero el problema es que no hay una lectura crítica ni de los textos de Schiaffino, ni de los actos de Schiaffino, ni de la responsabilidad de Schiaffino en cuanto a su gestión al frente del Museo de Bellas Artes. Me parece sin duda que eso es indiscutible, fue una figura clave en la historia del arte argentino y en la escena artística argentina desde los años 70, 1870 en adelante, que fue el fundador del museo y quien en 15 años consiguió pasar de 163 obras a más de 3.000, wow. Digamos que tiene absolutamente cumple una tarea fundamental, pero que por el otro lado, cuando uno empieza y revisa Schiaffino, hay situaciones como por ejemplo la borradura que hace de Guerrico, que son temas que no se ponen a debate. ¿Pero por qué lo borra Marcelo a Guerrico? El por qué aparentemente tiene que ver con una disputa que mantuvieron ellos por una cuestión de un préstamo que Guerrico le había hecho a Schiaffino y que Schiaffino nunca devolvió. Uh-huh. ¿De dinero? De dinero, sí, estando en París. Aparentemente a partir de eso Guerrico había quedado molesto con él
Se supone que ese es el motivo. Ahora, claramente, a partir de 1898, uno revisa toda la documentación del museo y Guerrico aparece ya no como... Fundador. Exacto, no como una de las donaciones fundadoras, junto con la de Rossi, sino que aparece en la lista de los otros 30 donantes que hasta ese momento habían colaborado con el museo. Aparece en el medio de la lista, en el puesto 14 de una lista de 32 personas. ¿Lo decapitó? Con lo cual, claramente, digamos, que lo decapitó. Y lo curioso es, además, la ausencia de Guerrico en todos los actos de la inauguración del museo. O sea, Guerrico no firma, por ejemplo, el famoso pergamino que le regalan a Schiaffino el día de el 25 de diciembre de 1896, cuando se inaugura oficialmente el museo, que es un pergamino que está firmado por los principales donantes y la gente que ha tenido que ver más con la fundación del museo. No está firmado por Guerrico, que está bien que era cierto que Guerrico no salía prácticamente de su casa porque tenía una enfermedad que lo mantenía casi obligado en su casa, pero podrían haberle llevado el pergamino para que lo firmara, podría haber habido un representante de la familia que firmara, digamos, evidentemente había una tensión con... Como vemos, quien es presentado como el historiador del arte argentino por excelencia parece compartir con Pacho O'Donnell lo que podríamos llamar el revisionismo histórico de la década ganada, el que por supuesto carece de todo rigor científico. ¿Por qué hace esto? Bueno, se me ocurren dos respuestas posibles. La primera es que realmente está convencido de lo que dice, para lo que además no tiene pruebas. Y la segunda es que quiere, o por lo menos quiso, congraciarse con la gestión nacional y popular de Cristina Kirchner para de ese modo convertirse en el director del museo. Digo esto porque Pacheco se refiere a Guerrico como un tacaño, en otros momentos de la charla, a los Santamarina y a los Di Tella como contrabandistas y mentirosos. La pregunta que debemos hacernos es si Guerrico iba en persona al atelier de los artistas. ¿Por qué elegía ciertas obras y otras no? ¿Cómo funcionaba su gusto? ¿Por qué esos cuadros y no otros? Es decir, no había una diferencia de dinero entre el mecenas y el artista. Por eso el mecenas es mecenas. Todos esos historiadores del arte egresados de la década del 80 parecen creer que las colecciones en Buenos Aires se formaron por correspondencia y sin importar su contenido. Yo diría que ese tipo de coleccionista es más cercano a lo actual, Eduardo Costantini comprando por internet, que esos conocers que fueron nuestros padres fundadores de la generación del 80. Espero que esta pastela inspire a nuestros jóvenes historiadores del arte a mirar mejor nuestro museo y a abrir un acervo que nos puede decir mucho más de nosotros mismos. En la entrevista radial, al hacer referencia al lado oscuro de Schiaffino, Ana Martínez Quijano parece estar proyectando su propio modo de pensar las relaciones humanas, o al menos mira el pasado de nuestros filántropos con los lentes del resentimiento de la Argentina actual. Sin aportar ninguna prueba y mediante un sinfín de se dice y se comenta, el historiador argentino por excelencia, entre comillas, Marcelo Pacheco, transforma a Guerrico de mecenas en usurero, al decir que el coleccionista estaba resentido con Schiaffino porque no le había devuelto un dinero. De manera similar, tanto Marcelo Pacheco y Ana Martínez Quijano muestran su propia hilacha al hablar de decapitación o de que Schiaffino hizo desaparecer de la lista de fundadores a Guerrico. Palabra desaparecido, decapitación. Digo esto porque una de las razones que esgrime Pacheco es la ausencia de Guerrico en la firma del famoso pergamino que le regalan a Schiaffino. En realidad, ese pergamino solo es relevante porque fue firmado, entre otros, por Rubén Darío y es la expresión del apoyo de la incipiente comunidad artística argentina para quien el Museo Nacional de Bellas Artes estaba creando. Sin embargo, Pacheco se responde a sí mismo al decir que Guerrico estaba gravemente enfermo como para firmar un pergamino de carácter más bien privado. Respecto de la colección Santamarina, Pacheco saca conclusiones todo el tiempo diciendo que se dice y se comenta. Eso no es historia del arte, eso es chisme. Igualmente vamos a tratar el tema de la colección Santamarina la semana que viene. Vemos que tanto la directora interina como los historiadores del arte y los periodistas culturales actuales pecan al proyectar sus propias inseguridades sociales en lo que ellos creen que debería ser el museo. Esto sin jamás detenerse a mirar qué tipo de historia narran visualmente esas piezas donadas a Schiaffino y a qué tipo de preocupación obedecen. En tal sentido, debo decir que los donantes del museo, al menos antes de la Primera Guerra Mundial, manifiestan una preferencia casi total por los paisajes y los desnudos femeninos. Y según sugiero aquí, esto tiene que ver con dos obsesiones.
En primer lugar, el campo como fuente de la riqueza, y en segundo lugar, el cuerpo femenino como alegorización del cuerpo político de la incipiente nación. Esto, por supuesto, es influencia directa de la pintura académica francesa, como vimos antes. Es por esto que el Museo Nacional de Bellas Artes necesita que los jóvenes se pongan a mirar las pinturas del museo, no desde el punto de vista de la tilinguería de qué nombres hoy famosos hay en la colección, o de cómo se emulaba Europa, sino desde el tipo de significados que esos objetos tenían en el nuevo contexto de la Argentina pujante y enriquecida del centenario. En este sentido, el viaje de Schiaffino a Europa de 1906 es de fundamental importancia para nuestro análisis. Allí fue en misión oficial, recorrió museos, estableció contactos con coleccionistas y artistas y compró pintura antigua y contemporánea. También aprovechó ese viaje para comprar calcos en yeso destinados al Museo de Escultura. Comparada a algunos de cuyos calcos están hoy en la Costanera Sur, en la Escuela de la Cárcova. Y es en este intento de traer copias de esculturas para que los jóvenes artistas argentinos practiquen y aprendan a falta de los originales, que podemos ver la verdadera razón de ser, al menos inicial, del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue esta y no otra la razón que esgrimió Guerrico para donar su colección. Es decir, en sus propias palabras, y estoy citando a Guerrico, él formó una colección, cito a Guerrico, con el objeto de traer a mi país muestras de las diversas escuelas de Europa que sirviesen de modelo a la juventud que quisiese dedicarse al cultivo de este ramo de las bellas artes. ¿Quién era Manuel José de Guerrico? ¿Un usurero resentido, un tacaño, como dice Marcelo Pacheco? No. Guerrico era parte constitutiva del espíritu de la generación del 80. Fue miembro directivo del Club del Progreso, intervino activamente en el proyecto del primer ferrocarril argentino La Floresta, inaugurado en 1857, propulsó los trabajos del puerto de Buenos Aires y en la instalación del gas para iluminación de calles y casas. Su colección comparte ese perfil progresista y moderno que lo alejaba de los típicos consumos culturales practicados por el rosismo. Y este es otro de los problemas de la lectura de Pacheco y Malosetti Costa, ya que esta vocación por el arte académico y neoclásico tiene que ver con una oposición al arte más bien romántico y retrógrado, si se quiere, de Juan Manuel de Rosas. Si se quiere, aquí comienza una fractura en el arte argentino que, como ya dije, comienza en Rosas y sigue a grandes rasgos con Perón y su desconfianza de la abstracción y las vanguardias, y de ahí salta a la gestión de Teresa Parodi y la politización de la romantización de un americanismo folclórico politizado e inexistente. La decisión de la presidente Kirchner de intervenir en la instalación del artista Nicola Costantino en la última Bienal de Venecia debe insertarse en un continuum que comienza en Juan Manuel de Rosas acusando a Guerrico de regresar al país con sus modas de gringos, y esto en palabras de Rosas. Rosas le dice a Guerrico, cuando viene de Europa, vos que venís con estas modas de gringos. Es muy interesante hacer la comparación entre el curador del pabellón argentino Fernando Fariña y Emilio Schiaffino en su viaje a Europa, y comparar la decisión de Cristina Kirchner de intervenir autoritariamente en la mencionada instalación con la actitud despectiva y prescindente del caudillo federal. Según la investigadora María Isabel Baldassarre, en su libro Los dueños del arte, la autoría del dicho en boca de Rosas es más que factible, ya que para él las pautas del consumo moderno resultaban del contacto corruptor con la cultura europea. De este modo, el Museo Nacional de Bellas Artes nace como una instancia de superación visual del parroquialismo rosista, que va precisamente contra el modo en el que ese mismo espíritu trata de imponerse a base de sorteos por porrones de cerveza en los bellos jueves organizados por Teresa Parodi. Sin embargo, hay un momento que, según entiendo, nos permite ver los conflictos no solo estéticos sino sociales que se dirimían en la creación de nuestro Museo Nacional, y es la visita de Guerrico y su mujer María Guiraldes al taller parisino de Schiaffino, hecho que no resultó en la adquisición de obras como era el propósito del pintor, y esto lo comenta Schiaffino en una carta a su madre que dice lo siguiente. Cito a Schiaffino escribiéndole a su madre, y en la carta dice: el señor Guerrico y su señora me hicieron el honor de una visita el otro día. Aun cuando vinieron un poco tarde por la luz, pudieron ver casi bien mis cuadros. Guerrico me felicitó por mis progresos, pero creo que la señora no le hizo mucha gracia encontrarse con una mujer desnuda de tamaño natural. ¿Acaso los museos no la han habituado aún? Pero si mal no recuerdo, aquí en su propia casa tiene 3 cuadros algo más que desnudos. Tengo que preguntarle al señor Guerrico qué impresión le hicieron mis cuadros a su señora.
Esto quiere decir que en la colección del museo se pueden ver dos niveles de tensión, a través de las cuales las fuerzas sociales enfrentadas en la guerra civil entre unitarios y federales habían terminado sublimándose en un tipo de orden constitucional, de unidad nacional, pero todavía en tensión. El primer nivel de tensión al que me refiero es obvio y es la pelea entre el premodernismo romántico rosista y aquellos que Malosetti Costa llamó los nuevos modernos. En el Museo Nacional de Bellas Artes esto se ve en la contraposición del tipo de pintura en la que se celebra y documenta al campo y a sus jefes. Esto se ve en la pintura del paisaje, en la retratística de Prieno Pueyrredón, Cándido López, por ejemplo, por un lado, y la preferencia por parte de los coleccionistas porteños de un tipo de arte más académico, en términos de neoclasicismo francés, por el otro. Esto se puede ver en una muy idiosincrática preferencia de estos coleccionistas por los desnudos tanto en forma de pintura de género como insertos en pintura de mitología o de historia. En este sentido, creo que la colección del Museo Nacional de Bellas Artes abre una puerta a la discusión del lugar del cuerpo femenino, la pintura, la tierra, como espacio de contienda en el que los conflictos sociales se hacen civilizados. La cuestión es, y este es el segundo nivel de tensión al que me refiero, ¿en qué sentido se van a civilizar? ¿En un sentido conservador o en un sentido progresivo? Es por eso que vemos entre Schiaffino y los primeros coleccionistas una tensión entre el arte como algo que disuelve certezas para generar preguntas más existenciales, por un lado, o el arte como una serie de certezas bellas y hedonistas que posterguen las preguntas fundamentales de toda sociedad en construcción, que en construcción debe hacerse. Si se quiere, en esta, ¿cómo llamarla?, batalla del desnudo femenino, se ve en germen esa pelea interna propiamente argentina entre el crecer con autonomía o endeudarnos hasta el punto de corromper nuestra propia identidad. De usar el arte como espejo para vernos y aprender, o el arte como un modo de evasión. Aquellos que vieron mi pastela sobre Santa Evita recordarán mi exploración de esa suerte de sublimación de la idea de la Virgen María y la fertilidad de la Madre Tierra. Los que no la vieron les sugiero que la vean tras esta pastela. Si se quiere, lo que digo es que esa pelea de rosistas versus modernos, y dentro de los modernos entre conservadores y progresistas, ocurre a lo largo de un continuum en donde la pintura como materia impregnada de forma pasa de la alegorización de la República a la alianza estratégica entre peronismo y cine, que tiene como vértice a Evita Perón. Déjenme ser más claro. Reposo, de Schiaffino, el cuadro que había puesto nerviosa a la mujer de Guerrico en el taller parisino del pintor, muestra un desnudo de espalda de un cuerpo joven, casi adolescente, que no se sabe a ciencia cierta si es hombre o mujer. La pintura, como dice Schiaffino, es de tamaño natural y a diferencia de otras pinturas de la colección Guerrico como la Diana sorprendida de Lefebvre o la exótica odalisca de Mario Fortuny, no está idealizada ni empujada al lugar de lo exótico en el tono de la pintura orientalista francesa y española. Vemos en el comentario de Schiaffino a su madre algo que no es resentimiento por no querer pagar una deuda o por no haberle vendido un cuadro en ese momento a Guerrico y a su señora, sino la punta del iceberg mucho más interesante para los objetivos de nuestros debates. Guerrico parece pedir un tipo de pintura que comunique un mensaje con suma claridad y distanciamiento, mientras que Schiaffino prefiere un tipo de pintura que se acerque para abrir interrogantes. Si tuviera que elegir a la Mona Lisa argentina o el equivalente argentino a la Olimpia de Manet, tanto por su hibridez como por su modernidad, yo elegiría al Reposo de Schiaffino. Da la pauta de la calidad de la historia del arte argentino el ver que prácticamente no se ha hecho análisis visual de esta obra, con la única excepción, limitada excepción diría, de la que hace Laura Malosetti Costa en sus libros Cuadros de viaje a artistas argentinos en Europa y Estados Unidos, de 1880 a 1910, y Los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, del 2008 el primer libro y el 2001 el segundo libro respectivamente. Digo que esta pintura es fundamental en el debate que inicia el mismísimo Schiaffino en la conformación institucional del gusto argentino por parte de los referentes de la década del 80, ya que fue este mismo cuadro el que el artista envió a la Exposición Universal de 1889 en París, a la que el Estado argentino no envía pinturas, por considerar que todavía no había un arte argentino que mostrar. A contracorriente y solo, Schiaffino se manda y obtiene una medalla de tercera clase, una medalla de bronce. Si bien Malosetti Costa identifica como fuente de la pose del reposo a la hermafrodita borghese, inmediatamente deja de lado
dicha asociación y el análisis visual que dicha asociación tiene para decir que este es el primer cuadro de inspiración simbolista pintado por Schiaffino, y esto lo vincula a través de un artículo de Jaime de María del 2 de julio de 1890 con su maestro en París, Pierre Puvis de Chavannes. Si bien creo que debemos valorar el esfuerzo de Malosetti Costa en la identificación, que es la primera persona que realmente mira el cuadro, yo creo que no hay ningún elemento simbolista en una figura que, para empezar, es de tamaño natural, presenta elementos de claroscuro que resaltan el volumen y postulan el problema de la identificación del o la modelo. En este sentido, quiero sugerir que Schiaffino establece un diálogo con dos artistas directamente relacionados con la modernidad desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, con Diego Velázquez y su Venus en el espejo, cuya pose y bloqueo de identidad lo transforma no solo en una referencia al hermafrodita Borghese, sino en un ensayo visual sobre la escultura, haciendo explícitos los límites de la pintura como medio. Digo esto ya que la diferencia entre el hermafrodita Borghese y la Venus de Velázquez y el reposo de Schiaffino radica en que en el primer caso es posible rodear la figura y mirarla desde el otro lado, ya que es una escultura, y ver que la Venus es también un hombre porque tiene pene. Esto es sugerido por Velázquez poniendo un espejo en las manos del impredecible Cupido y directamente anulado como posibilidad en el caso de Schiaffino. Creo que Malosetti Costa cae en la misma trampa que María Isabel Baldassarre al pensar que la negativa de Guerrico y de su mujer de comprar un desnudo es por el hecho de ser un desnudo. El mismo Schiaffino ironiza con su madre sobre esa cuestión. Ellos ya tenían 3 desnudos. Si bien es cierto que en Buenos Aires todavía resonaba el escándalo que había suscitado en 1887 Le Lever de la Bonne de Eduardo Sívori, el escándalo no había tenido que ver con el hecho de que la Bonne, es decir, la mucama, estaba desnuda, sino que era una bonne, era una mucama, y se le estaba dando el protagonismo en el cuadro. Es decir, el problema no era moral, sino que era social. Malosetti Costa dice que, y cito a Malosetti Costa, Schiaffino había viajado trayendo reposo a Buenos Aires en medio de la crisis de 1890 con el objeto de exhibirlo y gestionar la renovación de su beca de estudios. Tanto la exposición de la pintura en la vidriera de la casa Bossi, donde el año anterior su primer envío desde París había sido comentado con franca hostilidad, como el otorgamiento de la beca, recibieron comentarios muy negativos de la prensa. Un comentarista anónimo del diario La Argentina lo objetó por encontrarlo deforme e indecente. Y cito al comentarista, con un sanfazón que huele a la legua al paganismo y a sus más florecientes saturnales. El artista encaró, y esto sigue Malosetti Costa, ¿no? El artista encaró personalmente la defensa de su cuadro, que volvió a exponer en el primer salón del Ateneo en 1893 y nuevamente en el cuarto salón del Ateneo en 1896, recogiendo en ambas ocasiones severas críticas no solo hacia la pintura, sino también al hecho de volver a incluirla en los salones cuando era una obra que no era nueva y que ya había sido expuesta y criticada con dureza. Es decir, Schiaffino insiste con esta pintura. Esta pintura es un manifiesto. Es posible advertir que en el gesto de Schiaffino una posición desafiante en consonancia con su tenaz actividad orientada, en sus propias palabras, a educar el gusto del público de Buenos Aires, introduciendo audacias del arte moderno en un género que a lo largo del siglo XIX se había tornado emblemático de aquellas. Acá termina la cita de Malosetti Costa. Y acá opino yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto y refuerzo el argumento de Malosetti Costa con un dato hasta ahora no explorado, que es el diálogo que Schiaffino establece en su reposo de 1890 con otro de los artistas favoritos de los primeros coleccionistas del Museo Nacional de Bellas Artes como Aristóbulo del Valle, Roverano y Guerrico, quienes coleccionaban desnudos orientalistas y exóticos de Mario Fortuny. Es por esto que creo que Schiaffino dialoga con una pintura muy avanzada de Fortuny que no se ajustaba al gusto conservador argentino. Me refiero a su desnudo en la playa, ahora en el Museo del Prado, que es el tipo de diálogo desde 1874, que plantea el tipo de diálogo moderno que claramente Schiaffino quiere establecer. En otras palabras, a través de su reposo, Schiaffino parece decir a Guerrico, a mí también me gusta Fortuny, pero este Fortuny, no aquel. O dicho de otro modo, lo que Schiaffino está diciendo es: yo soy el que tiene el verdadero gusto en Argentina, y yo les voy a enseñar cuál es la diferencia entre las obras buenas y las obras mediocres de los pintores de moda. Es decir, hay que comprar, pero no hay que comprar cualquier cosa.
Vemos que la labor como artista de Schiaffino es profundamente pedagógica y orientada a la formación de un coleccionismo elevado y seguro de sí mismo que Guerrico parece no ser. Esto es particularmente interesante si se compara con el arte actual, porque Schiaffino, es decir, el artista, impone el gusto y no deja eso al mercado. Hoy en el Malva de Costantini es el mercado el que dicta el gusto y el artista y el crítico queda a merced de esos designios. Sin embargo, lo que refuerza más mi hipótesis de que el reposo es una demostración de músculo en materia de buen gusto y de liderazgo en materia de gusto es ese diálogo con la escultura de Malosetti Costa ese diálogo con la escultura que Malosetti Costa rápidamente descarta para concentrarse en un supuesto y, a mi juicio, intrascendente homenaje simbolista a su maestro Puvis de Chavannes. En la desesperación por transformar a Schiaffino en un moderno, Malosetti Costa se olvida de mirar a la obra y ver dónde radica su verdadera modernidad. Digo esto porque, al igual que Velázquez con su Venus en el espejo, Schiaffino usa al reposo como un homenaje a la escultura. Y vale recordar que, además de ser el creador del Museo Nacional de Bellas Artes, Schiaffino era agente asesor de arte por excelencia de la generación del 80. Schiaffino es, al igual que lo fue Velázquez para Felipe IV, el principal asesor y agente comprador en materia de encargos de escultura en Europa. De los argentinos. Schiaffino era el amigo argentino de Rodin y se encarga de recordárnoslo en el reposo, en su referencia a la escultura. Es por todo lo dicho hasta ahora que esta pintura es no solo la proclama fundacional del modernismo progresista del Museo Nacional de Bellas Artes, sino también es una advertencia a los coleccionistas argentinos de la época de que él, y no otro, es a quien se debe escuchar. Y tengo la impresión de que tenía razón. Ana Martínez Quijano y Marcelo Pacheco se descalifican a sí mismos al referirse a Emilio Schiaffino como alguien con momentos oscuros. Es decir, todos tenemos momentos oscuros, eso no significa nada. O al quejarse de que el Museo Nacional de Bellas Artes haga una apología de quien fuera su fundador. Realmente ninguno de los dos son serios. En comparación, Malosetti Costa intenta hacer un análisis visual que fracasa por la falta de amplitud y al no reconocer el verdadero poder de las imágenes, ya que no debe subestimarse la importancia de una imagen de una hermafrodita en una sociedad heterogénea en formación como la Argentina. En tanto alegoría del cuerpo político, el hermafrodita contiene en su mismo cuerpo naturalezas incompatibles. Rosistas y unitarios. Y esto era políticamente relevante tanto en la representación del cuerpo del Estado en la España desde Felipe IV como en la España actual, en donde los vascos y los catalanes no dejan de reclamar su separación. Si en Francia el cuerpo de la República era indudablemente bello, objetivo e idealizado, en España también lo era, pero aparecía como un gran signo de pregunta o como un compromiso entre diferentes posiciones inconciliables. Masculino-femenino por un lado, castellano y catalán por el otro. Es por esto que una obra como Reposo no gusta a un coleccionista que entiende al arte como instrumento de progreso y unidad nacional, como Guerrico. Guerrico es el hijo de la generación que había eliminado al indio. Es la generación que idealiza al cuerpo puro y blanco de la mujer capturada por el oscuro malón en la icónica pintura de Ángel de la Valle. Guerrico representa a una imagen que la Argentina tiene de sí misma como flecha imparable de progreso, mientras que Schiaffino está mirando hacia atrás y sugiriendo repensar nuestra sociedad, ya que no hacerlo transformaría la aristocracia en oligarquía y a la Virgen en Eva Perón. Es realmente sintomática en este contexto la última adquisición del Museo Nacional de Bellas Artes en Artebá 2014, La indígena con sangre impura menstrual de Marcia Schwartz. Mucho para pensar, la seguimos la próxima semana. Chao. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama